Buenas noches, qué bueno que están con nosotros para estudiar la Biblia. Bienvenidos a Icon. Hoy tengo algunas buenas noticias, pero antes quiero recalcar los anuncios que ahí acaban de salir. Y es que algunos me preguntaron, especialmente una prima mía, que por qué no poníamos canciones antes o después de esta transmisión. La razón es porque no tenemos mucho tiempo, no tenemos como que el tiempo para jugar con eso. Pero como jóvenes decidimos hacer algo más. Decidimos crear una lista de reproducción, o sea, una lista de canciones que les motivaran a adorar a Dios. Entonces todos los sábados y todos los martes la publicamos en nuestra página para que ustedes puedan ir y escuchar una canción nueva, una canción diferente o alguna canción que también les lleve a adoración. No solo es de tener las que están en novedad, sino que las viejitas que nos hacen sentir con ganas de adorar. En fin, de muchas cosas. Y lo otro es que hoy vamos a empezar a estudiar los profetas menores. ¿Quiénes son los profetas menores? Son todos esos pequeños libros de nombres raros que nunca nadie quiere enseñar y que muy pocas veces hemos querido leer porque definitivamente no entendemos. Entonces, la meta es que en los próximos sábados vamos a estudiar estos libros de tal forma que ustedes van a poder regresar cuando ustedes quieran y van a entender lo que ahí van a leer. Entonces yo me voy a esforzar, voy a dar lo máximo que está en mí para poder explicar el contexto, el por qué y el qué dice, y así ustedes van a poder decir, los profetas menores, no, yo los sé estudiar, y van a poder regresar ahí en sus devocionales y disfrutarlo. Espero que eso obviamente transforme nuestros corazones y Dios vaya moldeando nuestra vida. En luz de eso, vamos a estudiarlos de forma cronológica. ¿Qué significa forma cronológica? Por orden de aparición. No los vamos a estudiar por cómo están en la Biblia, sino que los vamos a estudiar por cuándo aparecieron, cuándo fueron escritos. Entonces, para eso, y siempre para llevar algo así como algo más entendible, también los vamos a estudiar en 3 secciones, siempre en orden cronológico, que van a ser preexilio, durante el exilio y postexilio. Recordemos que uno de los momentos más memorables del pueblo de Israel es cuando fueron conquistados por los babilonios y fueron llevados por los babilonios como cautivos o como exiliados o como les quieran llamar hacia la ciudad de Babilonia. Ustedes recordarán, Nabucodonosor se llevó a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces vamos a recordar esos momentos porque los profetas, antes de que eso sucediera, estos profetas menores se dedicaron a advertirles y decirles, si ustedes siguen ahí, van a terminar siendo conquistados. Durante el exilio, estos profetas se dedicaron a guiarles, a decirles qué hacer, qué no hacer, cómo confiar en Dios en medio de eso. Y después del exilio, cuando regresaron a Jerusalén, se dedicaron a animarlos y a decirles palabras que pudieran consolar sus corazones para seguir trabajando en reconstruir Jerusalén. Esa va a ser la forma en la que lo vamos a estudiar. Entonces vamos a sentir como que si hemos estudiado un solo libro con series diferentes. Hoy vamos a empezar con Abdías. Hay varias razones por las que quería empezar con Abdías, pero la primera es porque cronológicamente se cree que es uno de los primeros. Yo sé que si ustedes resolvieron la guía, se van a dar cuenta de que hay 2 fechas. Una es allá por el 500 y otra es por el 800. Y van a decir, ¿y entonces cuál es la correcta? ¿Es la del 500 o la del 800? ¿Cuándo se escribió? Bueno, yo me guío más por la de los 800 porque está fundamentada en un historiador, está fundamentada en Josefo. La del 500 está interpretada porque habla de la destrucción de Jerusalén como si ya hubiera pasado. Ustedes van a ver mientras estudiamos este libro que alrededor del verso 9 o 10 habla sobre la destrucción de Jerusalén. Pero para mí es una profecía de múltiple cumplimiento.
el hecho de que Jerusalén estaba siendo destruida, fue destruida un montón de veces a lo largo de la historia. Entonces, digamos, de que fue en el 500 y Josefo se equivocó, otros se equivocaron, otros estudiosos se equivocaron. Bueno, hay una razón más por la que decidí empezar por este libro. Porque este profeta no va a hablar a la nación de Israel. Este profeta no les va a predicar a los israelitas, a los judíos, como quieran llamarles. Este profeta va a hablar a otro pueblo. Así como el libro de Jonás habla sobre el pueblo de Nínive, Abdías habla sobre el pueblo de los edomitas, habla hacia Edom. Hay otro tercer libro entre los profetas menores que habla a otro pueblo que es Nahum. Nahum también habla a Nínive, lo vamos a estudiar en su momento. Entonces por eso elegí empezar con Abdías. Ahora, debemos de recordar qué significa el nombre Abdías. Significa servidor de Dios o adorador de Dios. Va a ser muy peligroso que nosotros pasemos de largo este pequeño detalle sobre Abdías. Es que me encanta saber cómo se llama el siervo de Dios. Y escuchen, no nos dice absolutamente nada de él. Abdías no nos dice quién es él. Abdías no nos dice si le profetizó en los tiempos de Joram, que es lo que Josefo cree, o si predicó en los tiempos de Nabucodonosor. No nos dice cuál era su profesión, apenas y nos dice que era de Judá. Y me encanta, y la verdad es que esta es la razón por la que ni siquiera sabemos la fecha, pero me encanta que así es como un verdadero servidor se ve. Es siempre exaltando a Dios más que a sí mismo. Y me encanta cómo es que yo puedo servirle a Dios sin miedo, sabiendo que la calidad de mi servicio viene de Él y no de mí. Y yo puedo hacerme llamar a mí mismo como Abdías y decir, yo solo soy un servidor, más nada. Ahora, como Abdías está predicando a los edomitas, tenemos que saber quiénes son los edomitas. Yo esperaría que algunos de ustedes ya sepan quiénes son los edomitas porque respondieron la guía. Pero si alguno de ustedes no sabe quiénes son los edomitas, vamos a narrar la historia del patriarca de los edomitas para entender por qué les está profetizando eso. Porque al leer las profecías de Abdías se van a dar cuenta que son duras. Y ustedes van a preguntarse, ¿por qué Dios está haciendo así? Bueno, al escarbar en la historia de su patriarca, van a poderse dar cuenta el porqué de las profecías. Entonces, el patriarca de los edomitas es Esaú. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 25. Entonces sería bueno que abran su Biblia si la tienen ahí. Génesis capítulo 25, y cuando estén en el capítulo 25, vayan hacia el verso 19, perdón. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Tenemos dos personajes en esta historia ahorita importantes, Isaac y Rebeca. Versos 21. Y oró Isaac por su mujer porque ésta era estéril, y Jehová lo aceptó y concibió Rebeca su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Jehová, ella, si es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y ahí fue donde Jehová responde, bueno, es que hay dos naciones en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y escuchen esto, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Entonces ahora déjenme presentarles a mis personajes. Déjenme presentarles a Isaac. Así que el primero es Isaac. Pero apurate, Isaac. No, sí, con la mascarilla está bien. Y déjenme presentarles ahora a Jacob. Todos hemos escuchado que Jacob se convierte en Israel. Y déjenme presentarles a Esaú. Noten que Edom significa rojo. Significa rojo por dos razones, o se le llamó a Esaú Edom por dos razones. Uno, porque era pelirrojo, y la otra es porque vendió su primogenitura por medio de un plato de lentejas rojo. Quizás un plato de frijoles rojos, o una sopa de frijoles rojos, qué sé yo. Pero por eso se le llamó, eso es lo que significa. Por eso Esaú, ¿se ve en la cámara? ¿Sí? Por eso nuestro Esaú está medio pelirrojo, con el suéter rojo, para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, ¿qué sucedió? En la profecía que nosotros acabamos de leer, Dios le dijo a Isaac que Jacob iba a ser el dueño de la promesa. Él iba a recibir la herencia que a un primogénito se le debía de dar. Dios se lo dijo antes de que naciera. Dios ya había escogido a Jacob antes de que naciera. Isaac ya sabía eso. Pero algo sucedió. Mientras pasó el tiempo, Isaac decidió inclinarse por Esaú. Esaú se convirtió en el favorito de Isaac. Entonces solo gira tu silla para que todos entiendan. No te le acerques porque por el distanciamiento y todo eso. Entonces esta es una forma. Y vos girate hacia él. Y vos lucí solo y abandonado. No, vos fuiste el favorito de tu mamá. Entonces algo sucedió. Isaac crió a Esaú como su heredero, como el que iba a heredar la promesa. Mientras Jacob pasó toda su vida viendo cómo es que la promesa que legítimamente se le había hecho, ahora le había sido quitada. Entonces él un día de esos aprovechó a retomar lo que era suyo y de una forma inescrupulosa manipuló a su hermano para robarle la herencia. Ustedes ya saben la historia. Pero al final de sus días, Isaac también cometió un error. ¿Qué sabía Isaac? Isaac sabía que la promesa le pertenecía ¿a quién? A Jacob. ¿Y qué hizo Isaac? Ustedes que recuerdan la historia, saben lo que hizo. Cuando era tiempo de dar la promesa de Dios, él mandó a llamar a Esaú. Él mandó a llamar al primogénito. Le importó muy poco lo que Dios ya había dicho y lo mandó a llamar. Pero sabemos qué sucedió en la historia. Sabemos de que Jacob, engañando, se vistió de Esaú y así manipuló a su papá. Sabemos también en la historia que su mamá metió manos en el negocio y también manipuló. Total, los cuatro se manipularon entre ellos. Ahora, ¿qué sucedió? Gracias, Isaac. Puedo decirte, ustedes dos no. ¿Qué sucedió? Estos dos pasaron en pelea toda su vida. Entonces hagan así como que se están peleando. Así, que eso. Pasaron en pelea toda su vida. Son perfectos actores. Pasaron en pelea toda su vida hasta que Jacob llegó a buscar el perdón de Esaú. Se reconciliaron y gracias a Dios pudieron vivir en armonía. Pero sus hijos no. Los hijos de Edom pasaron toda su vida recriminándole a los israelitas que ellos les habían robado su herencia. Y los israelitas pasaron toda su vida diciéndole a los de Edom que no les correspondía esa herencia. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe? Porque todos actuaron de forma ilegítima y todos robaron. El punto es que ellos crecieron en odio hacia los israelitas. Tanto así
que cuando los israelitas recién habían salido del cautiverio egipcio, 400 años como esclavos, iban terminando su viaje de 40 años en el desierto, los israelitas por medio de Moisés le fueron a preguntar a los edomitas, que en este momento eran los amalecitas: hey, ¿podemos pasar por su tierra? No queremos agua ni comida, pero podemos pasar. Imagínense, personas... no quiero imaginar cómo lucían después de ser esclavos y andar en el desierto. ¿Y saben qué hicieron los de Edom o los de Amalek? Les dijeron: si ustedes pasan por aquí, los matamos. La única forma que van a poder pasar es si nos matan. E hicieron guerra. ¿Saben qué sucedió cuando cada vez que los edomitas veían a un ejército sitiar a Israel o a cualquiera de las 12 tribus? ¿Saben qué hacían los edomitas? Hacían alianza contra esas ciudades para aprovecharse de los israelitas todo el tiempo. Tanto así que Dios tuvo que hablarles a los israelitas y decirles: ellos no son sus enemigos. Pero los edomitas estaban perdidos por otra razón. Esaú, después de todo este problema, en forma de venganza contra sus padres, decidió tomar mujeres paganas. Entonces, fue donde sus papás y les dijo: ustedes me hicieron esto a mí, vean lo que yo les voy a hacer a ustedes. Y se casó con mujeres que odiaban a Dios y eran parte de otras religiones, y le enseñaron a hacer quién sabe cuántos cultos a dioses paganos. Por eso la descendencia de Esaú fue pagana y fue muy alejada de Dios. Ellos son los edomitas. Esa es la razón por la cual los edomitas odiaban a los de Israel y les hicieron tantas cosas malas, y esa es la razón por la cual Abdías está a punto de profetizar algo contra ellos, por todas las cosas que estos hicieron. Muchas gracias a los dos actores, fueron buenísimos. El que estaba aquí es Jonathan y el que estaba acá es Pedrito, por si ustedes quieren ahí saber el nombre de los artistas. Muchas gracias. Intentar leer este libro sin saber esto sería muy difícil. Y nos perderíamos y diríamos: bueno, ¿y qué está haciendo Esaú aquí? ¿O por qué de repente se mete a hablar de Esaú? Ahora ustedes entienden. Ahora vamos a poder empezar a leer el libro de Abdías y empezar a interpretar. Pero ¿saben qué? Solo me quedan 11 minutos y no he hecho ninguna aplicación a nuestra vida. Por lo tanto, vamos a empezar a leer el libro de Abdías hasta el próximo sábado. Hoy solo estudiamos el contexto y vimos algunas cosas importantes. El próximo sábado vamos a hablar sobre la ciudad de Petra. Y la serie de nuestros estudios de Abdías se van a llamar El orgullo de los que viven en Petra. Vamos a ver que ahí es donde los edomitas se focalizaron, y vamos a ver también quién fue el último edomita que existió. Entonces, como tarea desde ya, si ustedes quieren empezar a buscar, investiguen quién fue el último edomita con vida. Bueno, apliquemos esto a nuestra vida. El orgullo de estas 4 familias, de estas 4 personas en la familia, les llevó a manipular la promesa de Dios de forma deshonrosa. Jacob, lo único que tenía que hacer era esperar en Dios. Si Dios ha prometido eso para vos, va a llegarte. No es necesario que seas ladrón. Esaú era aceptar la porción que Dios iba a tener para él. Isaac solo tenía que obedecer. Rebeca solo tenía que confiar. Y los 4 decidieron hacer lo que ellos querían. Manipularse entre ellos, llenos de orgullo, meter su mano y creer que ellos podían tener mejores planes que los que Dios tenía. Hay muchos ejemplos de cuántas veces nosotros, llenos de orgullo, metemos nuestras manos creyendo que
podemos manipular los planes de Dios, la voluntad de Dios, porque lo que nosotros queremos es mejor. Y voy a dar un ejemplo un poco grande, porque jóvenes, he hablado esto con jóvenes y yo sé que ustedes me van a decir, no, pero en El Salvador no es muy escuchado eso. Lo es. Jóvenes que sin querer, bueno, con todo el querer del mundo, mejor dicho, tuvieron relaciones sexuales y ella salió embarazada. Y se les vino a la mente el aborto. Y yo sé que ustedes me van a decir, no, pero no son muchas marchas de eso como en otros países. Yo sé que no hay muchas marchas de eso, pero sí está en el corazón y sí está en la cabeza de muchos jóvenes. Hey, si me pasa, solo aborto ya. Y también ha estado en cabeza de jóvenes cristianos. Entonces debo de mencionarlo, porque es una forma de querer manipular los planes de Dios. Obviamente la primera fue tener sexo antes del matrimonio, pero antes debo de explicarles algo. La concepción es el milagro de Dios más palpable en el ser humano. La concepción, el hecho de que un ser humano pueda crear otra vida, es un milagro. ¿Por qué decís que es un milagro, Carlos? Bueno, les voy a dar algunas pruebas. ¿La ciencia ha podido imitar lo que dos humanos pueden hacer? No. Entonces, ¿cómo se le llama a algo que la ciencia no puede explicar? O sea, sí puede explicar cómo funciona, pero ¿lo pueden imitar? No, porque es un milagro. Bueno, sí, me parece convincente. Veamos otra. ¿Qué me dicen de aquellas parejas fértiles que pasan intentando tener hijos mucho tiempo y no lo logran? ¿Por qué no sucede? No están los planes de Dios. Bueno, hablando de la concepción, ¿ustedes pueden manipular o decidir el sexo de su bebé? No. Ustedes pueden manipular su color de piel, su color de pelo, su color de ojos. ¿Pueden alterar algo en ese niño, en ese bebé, en ese feto, en lo que le quieran llamar? No. ¿Obra de quién es? De Dios. Es un milagro. Nadie puede alterar nada. Bueno, otra prueba. Los métodos, todos los métodos anticonceptivos, ninguno de ellos se proclama ser 100% seguro. Los únicos 2 100% seguros es la extracción de órganos reproductores o castidad. De ahí todos he escuchado muchas historias que tenían tantas protecciones, tantas formas de querer evitarlo y aún así salieron embarazadas. ¿Cómo? ¿Por qué? Es el milagro de la concepción. Cuando Dios quiere poner un bebé en un vientre, lo va a hacer. Tengan o no protección. Sara era estéril, Rebeca era estéril. Olvido el nombre de la otra esposa de patriarca que también era estéril. Con eso creo que me he dado a entender de que cuando hay embarazo es simplemente el milagro de Dios más palpable sobre la vida de los seres humanos. Y es un milagro hermoso. Son sus planes. Entonces intentar sacar el bebé de ahí es meter sus manos en los planes de Dios. Es querer alterarlos, es querer manipularlos. Yo sé que hay algunas razones médicas, pero en las que se justifican ellos, digamos, una de ellas es las violaciones. Y dicen, no, las que han sido violadas deberían de tener derecho a querer tenerlo o no. Bueno, la violación por supuesto que es un delito terrible y que debería de ser duramente condenado. Y deberíamos de buscar las mejores formas preventivas para que eso deje de suceder. Pero lo que ustedes me dicen a mí es que el ser víctima de un delito me justifica a mí para convertirme en un delincuente. Porque a mí me hicieron esto, ahora yo me puedo convertir en asesino.
Otra de las cosas que dicen es que no, es por pobreza. Bueno, entonces lo que ustedes me están diciendo a mí, lo que las redes me están diciendo a mí, es que el derecho a la vida solo viene con la condicionante de tener dinero. En realidad, ¿ustedes quieren que yo crea eso? Porque dicen que simplemente luchan por una vida digna, pero el índice más alto de suicidios sucede en aquellos que tienen una vida digna para esta sociedad. No para los que tienen pocos recursos. Hay muchas salidas antes de abortar. Quisiera poderles conocer si ustedes están pasando por eso y decirles, oremos juntos. No tengo la solución. No sé cómo hacer. Simplemente oremos y veamos la voluntad de Dios. Pero buscar esa solución es meter tu mano en los planes de Dios y querer manipularlos. Dale pues, pregúntame. David Palacios pregunta, ¿y en el caso de una violación? Ya lo dije. Entonces, los humanos queremos siempre manipular y meter nuestra mano en la voluntad de Dios. En lugar de ser humildes y confiar en lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas. Yo sé que di el ejemplo muy alejado, debo de bajarme un poco más a la tierra y hablar un poco más sobre los que están manipulando otro tipo de situaciones. Y voy a hablar a las niñas que viven hablando con su mejor amigo o con su amigo y que ustedes saben que él está enamorado de ustedes. Ustedes lo saben, pero como ustedes se sienten tan bien de cómo él es con ustedes, no se atreven a decirles la verdad que ustedes no tienen ningún deseo de tener una relación con él. Entonces pasan jugando con él o con ellos, a pesar de que no quieren tener una relación con él o con ellos. Conozco a muchas niñas así, que viven manipulando a hombres, dándoles ilusiones con tal de tenerlos ahí. Hombres también ilusionan a mujeres sin ningún deseo de llevarla a un altar, porque lo único que quieren es llevarla a una cama. Y otro ejemplo de la manipulación cuando queremos meter nuestras manos en los planes de Dios es en las propias familias. Después de todo, ahí es donde salió la historia de hoy. Sin duda, hay quienes ocupan a sus propios familiares para cumplir sus propósitos. Ahora déjenme decirles esto. Los humanos no son herramientas que nosotros podemos ocupar para cumplir nuestros propósitos o nuestras metas ególatras. Manipularlos es querer manipular los planes de Dios, es querer meter nuestras manos, así como estas 4 personas hicieron. Y el resultado de meter nuestras manos en los planes de Dios o manipular gente siempre va a ser la soledad. Rebeca terminó sin su adorado Jacob. Isaac terminó sin su Esaú. Los hermanos terminaron odiándose. Todos terminaron solos porque todos querían manipular de alguna forma. Los orgullosos casi siempre van a buscar manipular, y esa es una de las cosas más notables en alguien que sufre de orgullo. Y eso es lo que llevó al odio entre estas dos naciones. Antes de terminar, ¿hay una última pregunta? Es que estabas haciéndole así como que si había algún... Bueno, las personas, como les dije, han sido creadas por Dios para amar y ser amados. Querer meter nuestras manos y utilizarlos para nuestros propósitos es meterse en la voluntad de Dios. Y el fin de eso va a terminar en nuestra destrucción, como pasó con los edomitas.
y va a terminar en nuestra soledad. Ahora, para aquellos de ustedes que han sido víctimas de algo así, porque ya hablé a los que lo hacen, ahora los que han sido víctimas de algo así, que de alguna otra forma les han manipulado o han jugado con ustedes, alguna niña jugó con ustedes o algún varón jugó con ustedes o algún familiar los usó para sus propósitos. Déjenme decirles que lo más hermoso de esta historia es que los propósitos de Dios se cumplieron a pesar de la manipulación de 4 personas. Ninguno de ellos pudo parar los planes que Dios tenía para su pueblo. Si Dios ha puesto algo en tu corazón que eso va a ser tuyo, que se va a cumplir, que tú vas a poder tener la paz de eso, déjame decirte que nadie lo va a quitar. Si tú estás preocupado por tu trabajo, porque alguien te está haciendo una mala jugada y quieren manipular gente y quieren manipular la situación, si ese trabajo es tuyo, Dios no va a dejar de que te lo quiten. Al final, nadie puede realmente meterse entre los planes con Dios. Lo único que va a suceder es que van a terminar solos y van a terminar destruidos. Por eso, podemos confiar en Dios, que Él va a mantener lo que ha dicho y va a ser fiel a su promesa. Si has sido víctima, refúgiate en Él. No te refugies en el orgullo, en la venganza, refúgiate en Él. Y vas a poder volver a ver a esa persona que te hizo daño, a ese varón, a ese muchacho que te hizo daño, y decir, no me hiciste nada, porque mi Dios siempre me protegió. Oremos. Señor, gracias porque a pesar de cuánto nosotros podemos intentar inclinar la balanza a nuestro favor de formas ilícitas, tú siempre cumples tus propósitos. Señor, discúlpame si en algún momento yo he usado a personas, Señor, para mis metas ególatras. Señor, perdóname si me he comportado como Jacob, Señor, o como Isaac. Por favor, Señor, no me lleves a una vida como la de los edomitas y los israelitas, en vivir en pugna con todos. Por favor, Señor, protégeme de eso. Y si usted está aquí escuchando y dice, yo he sido víctima de eso, me ha dolido lo que me han hecho, quiero invitarle a dar ese primer paso de reconocer a Jesús como su Salvador. Para eso podemos hacer una oración juntos. Escríbanos al Facebook y vamos a poder hacer esa oración juntos. En tu nombre hemos orado. Amén.